y van a salir estos temas a lo largo de las siguientes clases, simplemente decirles la complementariedad entre lo teórico y lo práctico que establece este plan estratégico nacional en las distintas partes del plan, ¿no? El establecer lo más macro, los principios, el marco conceptual, los grandes lineamientos, para después ir bajando los objetivos y tengan en cuenta, y áreas estratégicas, y tengan en cuenta que todo este documento es bastante general también, propone un marco muy amplio que después va a seguir siendo bajado a más políticas específicas y a planes específicos, fondos específicos, o sea que este plan después sigue siendo, es el marco o es el paraguas dentro del cual aparecen las cuestiones más concretas que llegan justamente a la aplicación de estas políticas, ¿no? Bien, no voy a extenderme más en esto y vamos a darle la palabra a la última expositora, Valeria Poblete, que nos va a contar acerca de las áreas estratégicas prioritarias y los sectores de actividad a priorizar. Así que bueno, Valeria. Buenos días a todas las personas. Vamos a terminar y va a ser un resumido de todo, más o menos habla un poco de todo lo que ya se ha comentado antes. Dice, los sectores de actividad a priorizar, se priorizarán las iniciativas que requieren desarrollo de conocimiento y aplicaciones, en particular en los sectores de las llamadas tecnologías transversales, que son las llamadas, aquí son tres áreas. Primero, las tecnologías de la información y la comunicación, que son las TICs. El segundo son la biotecnología, que se refiere al uso de las células vivas para la producción y la optimización de medicamentos, alimentos y otros productos. Y el tercer área, que son otros sectores emergentes con potencial e impacto, como la nanotecnología y las innovaciones ambientales. Esas son las tres áreas que van a priorizar. Dice, para seguir fortaleciendo la formación y mantenimiento de las capacidades de base de investigación, desarrollo e innovación, van a desarrollar las siguientes actividades. Se plantea un funcionamiento basal de la investigación. Otro punto es formación de recursos humanos de grado y posgrado. Un fortalecimiento institucional. Se va a crear mayor infraestructura. Va a haber cambios en el sistema educativo en su conjunto para lograr el acceso de toda la población a las nuevas tecnologías, y se va a desarrollar en las capacidades avanzadas para la gestión. O sea, aparte de crear nuevos conocimientos y producir, también habla de expandir estos conocimientos, que no quede solamente en una persona o en alguna institución. La idea es que ojalá que todas las personas puedan tener acceso a estas nuevas informaciones y conocimientos que se va a dar. Para finalizar, por fin, todo lo que hemos hablado, el objetivo preeminente sobre los sectores de actividad a priorizar será desarrollar aplicaciones y conocimientos necesarios en las áreas tecnológicas seleccionadas para lograr su impacto en la sociedad, y que se espera que a mediano plazo se genere un potencial de innovación, pero también se acepta que hay un riesgo, que todo lo que se invierta, quizás va a haber una parte que se va a perder, o sea, no se sabe cuánto va a devolver, pero aún así se acepta el riesgo, se prefiere que sí. Y para finalizar, lo último también que se espera, que es el nacimiento de nuevas empresas de alta tecnología, pero que tengan una suficiente población que pueda abarcar todas estas nuevas empresas que se van a crear. Eso sería un resumen de todo. Está cortito y al pie, pero muy claro, Valeria, y a ver, no sé si se cortó ahí simplemente decir una cuestión que tiene que ver con el tema de la transversalidad, importantísimo, porque al financiar o al priorizar determinadas áreas se está también priorizando un ramillete, digamos, de otras áreas, ¿no? No sé si Jorge, vos querés comentar algo y así hacemos un poquito acerca del Penti o pasar directamente al otro tema, pero me parece que de este documento evidentemente salen un montón de conceptos
que sin duda van a ser observados o profundizados o analizados a lo largo de todo el seminario. Así que bueno, muchas gracias a todos los expositores y bueno, ya con todo este material tenemos para seguir estudiando estos temas de políticas públicas científicas, ¿no? Jorge. Bueno, muchas gracias Horacio, muchas gracias a todos ustedes. Buen día, antes que nada. La verdad, un par de comentarios quería hacer. Uno referido a las exposiciones, que me parece que fueron en todo sentido muy buenas, y creo que quienes las hicieron realmente leyeron, analizaron y pudieron sintetizar, que no es poca cosa, porque realmente el tema de las políticas en ciencia, tecnología e innovación es un tema muy amplio, y bueno, y ahora vamos a ir desarrollándolo, ¿no? Entonces, en primer lugar, una felicitación a todos los que pudieron participar, y creo que fue muy atinada, además, y este es un elogio para Horacio, fue muy atinada porque este programa lo fuimos armando entre ambos, ¿verdad? Y bueno, y también con Alejandro Paiva, que va a participar más adelante. Fue muy atinada su inserción acá en el PENTI. ¿Por qué? Porque el PENTI de alguna manera constituye la primera política pública más o menos seria que nuestro país llevó adelante, o intenta llevar adelante con muchos altibajos. Es decir, una política pública en ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Se entiende, claro. Y además con mucho retraso. Y ahí esto se lo ligo con lo que nosotros vamos a empezar ahora, ¿verdad? Yo les había propuesto para estas clases que ahora comienzan, estas sesiones que ahora comienzan, leer el libro de Pestre, Dominique Pestre, que es un investigador francés, es un historiador de la ciencia y la tecnología, realmente muy interesante. Hay poco material de él en castellano, sí hay bastante en francés y algo en inglés, sobre todo unas historias muy interesantes sobre la ciencia y la tecnología, pero bueno, quien no lee francés, a mí me cuesta muchísimo, lo debo reconocer, o quien lee inglés puede encontrar más material sobre él. Este material en castellano, traducido en Buenos Aires, porque a raíz de que digamos, es un visitante bastante asiduo, o era un visitante bastante asiduo a Buenos Aires, creo que es un buen material para arrancar. ¿Por qué es un buen material y cómo se engancha esto con lo que venía comentando, lo que venía comentando Horacio y todos ustedes, desde luego? Porque si ustedes han leído el trabajo de Pestre, y espero que lo hayan hecho, y si no, los invito a que lo hagan, van a ver que Pestre comienza, comienza su exposición sosteniendo algunas cuestiones que yo ahora voy a aclarar, por lo menos para aquellos que están fuera de contexto, ¿verdad? Pero sobre todo dice una cosa, no recuerdo la página ahora, pero en el texto que yo le mandé está subrayado, discúlpenme el subrayado, pero bueno, para mí es un texto de trabajo y por eso lo he subrayado. Dice que a partir de 1970 o 1980, es decir, hace relativamente poco, y en términos históricos prácticamente nada, se da un cambio sustancial en las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, que por supuesto comienza por los países centrales. Ahora vamos a ver un poco qué hablamos con países centrales y países periféricos. Pero se da básicamente en los países centrales. Yo incluso corregiría modestamente a Pestre y lo colocaría un poco más atrás. Yo creo que hay un cambio cualitativo muy importante en el desarrollo de las políticas científico-tecnológicas. Yo voy a hablar siempre de políticas científico-tecnológicas, por lo menos cuando me refiero al presente, que se da sobre todo a mediados del siglo XX. Es decir, durante y posterior a la llamada Segunda Guerra Mundial. Ahí comienza, digamos, de una buena vez los países centrales, es decir, aquellos que llamamos primer mundo, llamémosle de alguna manera, ¿verdad? Los países centrales asumen que el desarrollo económico, pero también el desarrollo político,
y con lo político me refiero a lo bélico, me refiero a las estrategias ideológicas, me refiero a las estrategias competitivas a todo nivel, está fuertemente vinculado a la producción de conocimiento. Y para ello entonces instrumentan políticas públicas en conocimiento, en desarrollo del conocimiento científico-tecnológico, pero con una salvedad, en algunas áreas estratégicas, que es precisamente lo que dice el PENTI. Si ustedes revisan el PENTI, que es un texto bastante interesante, van a ver que sobre todo en las últimas dos exposiciones quedó claro, y las que dijo creo que Valeria al final, pero también Ferreira, hay algunas áreas que se consideran estratégicas. Estratégicas para el desarrollo económico, estratégicas para el desarrollo político, etc. Sobre mediados del siglo XX comienza algo que se ha dado en llamar y continúa llamándose la gran ciencia. En inglés, the big science. ¿Qué significa la gran ciencia? Significa que los estados disponen recursos abundantes para el desarrollo científico-tecnológico en áreas estratégicas. Para ser breve, quizás el paradigma de todo esto, ojo, no confundir con el paradigma kuhniano, el paradigma como ejemplo, que es en realidad su significado original, el paradigma como esto es el desarrollo de la bomba atómica, el famoso proyecto Manhattan, que es llevado adelante en Estados Unidos se me cortó, que es llevado adelante en Estados Unidos en la década del 43-44. Para ello convoca a una cantidad importante de científicos, técnicos, ingenieros, militares, políticos. Yo englobo a los militares dentro del área política, porque la guerra es política por otros medios, ¿verdad? Para desarrollar un instrumento, un artefacto científico-tecnológico que pusiera finalmente, bueno, disculpen la redundancia, que por fin terminara con la Segunda Guerra Mundial. A los estadounidenses les estaba costando muchísimo la derrota del Japón. Esto le estaba suponiendo ingentes recursos humanos y materiales, obviamente. Alemania ya estaba derrotada, o casi derrotada en este entonces, o sea, ya se vislumbraba su derrota. Ahora había que derrotar al otro gran enemigo, que era el Japón en el Pacífico. Que era una guerra prácticamente solo de los Estados Unidos, con alguna colaboración de sus aliados. No es como en Europa, donde hubo una colaboración más intensa. Para ello desarrolla el proyecto Manhattan, que era decir, bueno, tenemos los instrumentos teóricos para la fisión del átomo. ¿Qué significa la fisión del átomo? Significa romper el átomo, romper lo que se presume que era irrompible. Teóricamente eso era posible, pero había que llevarlo a la práctica. Cuando se rompe el átomo, se libera una cantidad enorme de energía. La propuesta era que esa cantidad enorme de energía que se pudiera acontecer con la fisión del átomo, o sea, su ruptura, el proceso técnico es más complejo, voy a obviarlo acá, por supuesto, pero lo googlean y van a encontrar cosas al respecto, y que eso pudiera ser un artefacto que se pudiera arrojar sobre alguna ciudad y le pudiera demostrar al enemigo que está en las condiciones de destruir por completo un país. Cosa que sucedió. El proyecto Manhattan tuvo como consecuencia la construcción de dos bombas atómicas, una que se arrojó sobre Hiroshima y otra sobre Nagasaki. La primera fue el 6 de agosto de 1945, la segunda fue un par de días después. La primera fue en Hiroshima. Eran ciudades de porte medio, para Japón de porte medio, y era una demostración de fuerza. Es decir, podía haberse tirado sobre Tokio, sobre otras ciudades más importantes, pero lo que se quería era demostrar, mire, esto es lo que podemos hacer. Ya sabemos todo lo que pasó. Pero esto de alguna manera ilustra cómo es posible generar estrategias políticas, científico-tecnológicas que lleven adelante
desarrollos científico-tecnológicos que apunten a algún objetivo específico, ya sea la prevalencia a nivel comercial, ya sea la prevalencia a nivel bélico, ya sea la prevalencia a nivel ideológico. ¿No? Y en esto estamos con, sin duda tienen un papel muy importante las tecnologías de la información y las tecnologías de la comunicación. Resumiendo las TIC. Es decir, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, que se dio esa demostración de fuerza, ustedes saben que emergen dos grandes potencias. Estados Unidos en Occidente, la Unión Soviética en la parte oriental del mundo. Esas dos potencias comienzan lo que se dio en llamar la Guerra Fría, que tuvo partes frías, pero tuvo también partes muy calientes. Pero las partes calientes estaban en territorios que le importaban menos a los países centrales, como algunos lugares del África o de América Latina, donde si se muere la gente importa menos que si se muere en Europa o en Estados Unidos. De hecho, al margen, ¿no? Es decir, las muertes por el COVID-19 son muy inferiores a las muertes que año a año se suceden en África por otras epidemias, pero que tienen escasa trascendencia. Pero eso al margen incidentalmente. Lo cierto es que con la Guerra Fría se da una carrera armamentista y una carrera científico-tecnológica. A ver quién de las dos potencias demuestra una mayor potencia. Esto tiene un fin ideológico, tiene un fin político y tiene un fin comercial. Así es como comienza Pestre su texto, cuando dice a partir de 1970 a 1980 se da un cambio sustancial en las políticas científico-tecnológicas. Es decir, algunas áreas estratégicas en el campo de las ciencias y la tecnología, y las tecnologías, comienzan a verse favorecidas por una, una financiación, en algunos casos muy abundante, muy abundante. Pero estamos hablando, en la década del 50, de decenas de miles de millones de dólares, que es mucho más que ahora. Esto se ve reflejado en la carrera espacial. En 1957, el año en que yo nací, ya de paso le di mi edad, los soviéticos lanzan por primera vez una nave espacial, el famoso Sputnik, no tripulado, y eso aterroriza a los norteamericanos. Porque piensan, con cierta lógica, claro está, que detrás de ese satélite bastante inocuo podían venir satélites armados. Y entonces en ese momento la clase política hegemónica en Estados Unidos, y cuando me refiero a clase política hegemónica, incluyo a demócratas y republicanos, no hay mayores diferencias en este sentido, decide que hay que ganar esa carrera espacial. Y cuando asume la presidencia John Fitzgerald Kennedy, año 61 si mal no recuerdo, dice, antes que finalice la década, los Estados Unidos tienen que ser los primeros en poner un hombre en la luna. Y es textual, era un hombre, no una mujer, un hombre en la luna, y que además ese hombre que bajara a la luna, como efectivamente bajó en 1969, es decir, antes que terminara la década, aunque ya a Kennedy lo habían matado, bajó ese hombre que se llamaba Louis Armstrong, creo que no falleció, y lo primero que hizo fue clavar la bandera estadounidense en la luna, ¿verdad? Es decir, si uno empieza a considerar los ingentes esfuerzos que implica enviar un hombre a la luna, o una mujer, no tanto das la altura del partido, ¿verdad? Armar una estación espacial, ganar una carrera armamentista, porque la bomba atómica siguió la bomba H, la bomba H, la bomba nuclear, y así sucesivamente. Es decir, esas carreras científico-tecnológicas lo que hicieron fue generar una enorme cantidad de recursos científicos en los países centrales. ¿Qué pasa a partir de 1970 a 1980? Que es el inicio del texto de Pestre, que comienza una nueva revolución científico-tecnológica, que es precisamente el desarrollo de las tecnologías de la información.
no todavía de la comunicación, las tecnologías de la información. Es decir, hablando mal y pronto, de la computación. El desarrollo de las primeras PC, ya la computación tenía una historia anterior, por supuesto, la masificación del uso de la computadora. No tengo tiempo, lamentablemente, para contar la maravillosa historia que es el desarrollo de la computación hasta nuestros días. Y eso, pero básicamente, y en lo político, significa un cambio de rumbo, es decir, asumir plenamente algo que ya había sucedido antes, pero no había sido declarado antes, por lo menos políticamente declarado, que las ciencias y las tecnologías son clave para el desarrollo de las naciones, de los países, de las regiones. 40 años más tarde, el Uruguay desarrolla el PENTI, que tiene ese mismo objetivo, con mucho retraso. No es porque seamos más bobos, eso es obvio, ¿verdad? Sencillamente es porque tenemos una posición periférica. Yo les decía hace un rato que hay una, para hacer un poco así, de manera muy, tanto poco académica, uno puede distinguir en el mundo dos zonas, una zona central y una zona periférica. La zona central es aquella que produce la ciencia y la tecnología, que capta sus mejores recursos, y que justamente es la que agrega a sus manufacturas altísimo valor agregado. De eso se habló mucho cuando se estaba hablando del PENTI. Y hay una zona periférica en la cual nosotros estamos, no solamente nosotros, toda América Latina, toda el África, buena parte de Asia, que somos proveedores de commodities, yo prefiero llamarle en castellano materias primas, es decir, de recursos para esa manufactura de alta calidad, recursos prácticamente sin elaborar. Nosotros producimos carne, hay una discusión si la carne que producimos tiene o no tiene recursos, no voy a entrar en esa discusión, yo creo que las tiene, pero sigue siendo un commodity. La soja, en el caso de Chile, por ejemplo, el cobre, en el caso de otros países la madera o el estaño, en el caso de la pobre África, el coltrán para poder hacer las baterías de todos los smartphones que tenemos nosotros en nuestras manos. Somos los proveedores, ¿verdad?, de esas materias primas para que en otros lugares se elaboren maravillas tecnológicas como un smartphone. Entonces, esa es la periferia, la que en un sistema mundo aporta las materias primas para que el centro las produzca, las manufacture, ¿verdad? Pero que esto requiere diseño, investigación, trabajo científico-tecnológico. El PENTI, así como otras políticas públicas en otros países de los países periféricos, lo que quiere hacer, lo que intenta hacer, veremos si lo logra, es dar vuelta un poco la tortilla, convertirnos también nosotros, ¿verdad?, en productores de conocimiento y por tanto productores de, o exportadores o productores de manufacturas con alto, intensivas en conocimiento, como también se dijo por ahí en algunas oportunidades. Uruguay lo ha logrado muy parcialmente. Lo ha logrado en la industria del software, que es una industria bastante importante en Uruguay. Si uno mira en el total de la producción nacional, que se mide en el famoso Producto Bruto Interno, o PBI, es muy poco. Son 2 puntos del PBI apenas. El turismo tiene 3 o 4 puntos, el resto se lo come obviamente la agropecuaria. La industria tiene 3, 4 puntos más, 5 pongamos, bueno, no viene el caso en estos momentos, ¿verdad? Y si no, producimos soja, producimos leche, producimos lana, producimos carne, el Chile produce cobre, Brasil produce otro tipo de cosas, y los africanos otro tipo de cosas. Es decir, las políticas públicas en ciencia y tecnología lo que intentan hacer es generar, por lo menos en los países periféricos, pero también obviamente en los países centrales, es generar un desarrollo que nos ponga a la par, es decir,
que podamos dar alcance, así es como se define, por lo menos en la literatura académica, podamos dar alcance a esos países centrales en lo que a producción se refiere. Entonces, antes de empezar a la historia misma, que es lo que va a ser Pestre, ahora lo comentamos, ¿verdad? Lo que me interesaba señalar era cómo, cuando hablamos o cuando pensamos en este seminario de política científico-tecnológica, estamos pensando, sí, en las ciencias, por supuesto, pero también en cómo se insertan las ciencias en ese proceso que lleva a un desarrollo nacional, regional, ¿eh? Solemos hablar de países, pero muchas veces es una división un tanto absurda, ¿verdad? Es decir, es como ahora cuando nos dicen, uy, Brasil es el país que tiene más infectados, pero Brasil tiene 220 millones de habitantes, es decir, no podemos hablar de cantidades absolutas cuando Brasil tiene 220 millones, nosotros tenemos 3 millones y medio, ¿verdad? Entonces, digamos, en términos relativos, hablar de países es bastante, a mi juicio, erróneo incluso, pero bueno, no importa. El desarrollo nacional, seguimos estando en países, seguimos teniendo políticas públicas nacionales en diferentes lugares, desde luego. Y ahí lo que queremos señalar es cómo las políticas públicas en ciencia y tecnología a lo que apuntan, cuando existen esas políticas públicas en ciencia y tecnología, a lo que apuntan es al desarrollo nacional. O cuando no hay políticas públicas en ciencia y tecnología, a lo que apuntan es a dejar que otros hagan por nosotros. Ustedes van a tener, no para la clase próxima, sino para la otra, un par de textos sobre los cuales van a tener que exponer, así como lo hicieron ahora con el Penti, que es un texto de un docente que fue jefe mío durante mucho tiempo y al cual lo aprecio muchísimo, ya es muy viejo y lo quiero mucho, que se llama Alcione Cheroni, que escribió un texto ya hace unos cuantos años que se llama Políticas Científico-Tecnológicas en Uruguay, y recorre desde las primeras políticas a principios del siglo XX, con el periodo del primer vallismo, el de José Valle Ordóñez, hasta la dictadura, o sea, hasta 1973-84. Y luego otro texto de otra docente, en activo totalmente, que se llama Judith Sutz, que está en la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR, que trabaja sobre las políticas científico-tecnológicas en Uruguay desde la dictadura hasta el presente. Entonces vamos a ahí tener un panorama, ¿verdad?, histórico que nos acerca al presente sobre las diferentes políticas. ¿Y por qué les comento esto? No solo porque les voy a pasar los textos y la clase que viene vemos a ver quién puede exponer sobre ello, sino, y qué porción le toca a cada uno, sino para que veamos que en Uruguay, para que también comprendamos que en Uruguay, por lo menos en Uruguay, que conozco un poco más, no solo ha habido políticas científico-tecnológicas proactivas, como el Penti, por ejemplo, sino que ha habido políticas tecnológicas desestimulantes. Es decir, es también una política científico-tecnológica no hacer nada y dejar que otros hagan por nosotros, ¿verdad? Entonces, yo lo que les propongo es lo siguiente: en los 10 minutos restantes que nos quedan, yo voy a comenzar a hacer una pequeña historia, ¿verdad?, de lo que ha ido sucediendo hasta llegar en los países centrales a la década del 70 y el 80, en nuestros países periféricos, primeras décadas del siglo XXI, y continuamos, sí, la clase próxima. Y voy a seguir un poco la dinámica que el propio Pestre señala en su texto. Nuevamente, los invito a que lo lean, aquellos que no lo han hecho, ¿verdad?, porque es un texto bastante interesante. Y voy a aclarar algunas cosas de entrada, para que por lo menos la lectura sea un poquito más accesible a todos los que no están en el contexto mismo de lo que del desarrollo científico-tecnológico. Pestre en los primeros capítulos habla que, como les decía, en el 70-80 se dio un cambio sustancial. Ese cambio sustancial directamente asoció algunas áreas estratégicas, del conocimiento, de la producción de conocimiento científico-tecnológico para potenciarlas. Algo como lo que iba a hacer el Penti ahora. ¿Y qué pasaba antes?
¿verdad? Bueno, eso que pasaba antes es lo que vamos a ver la clase que viene. Pero Pestre hace una pequeña digresión que quiero aclararles para que se entienda mejor para aquellos que han leído el texto o que lo van a leer. Él en un momento habla de dos autores, de un tal Gibbons y de una tal Nowotny, que en un momento, sobre la década del 80, fines del 80, principios del 90, escribieron un libro que básicamente se refiere a dos tipos de producción de conocimiento científico, a lo que ellos llamaron ciencia tipo 1 y ciencia tipo 2. La ciencia tipo 1 para estos autores era aquella ciencia totalmente académica, totalmente desprendida de las necesidades sociales, económicas, productivas, políticas, etc. Es decir, una especie de agenda propia de los científicos, independiente de cualquier otra preocupación o intención, y señalaban cómo a partir de la década del 70 y el 80 se va viendo una transformación hacia lo que ellos llaman ciencia 2, donde lo que se comienza a percibir es que en algunas áreas estratégicas la ciencia se vuelve cada vez más funcional a determinadas políticas públicas. Es decir, no son los científicos quienes elaboran la agenda, o por lo menos no son los únicos quienes elaboran la agenda de investigación, sino que esa agenda de investigación está fuertemente tironeada por intereses políticos, económicos, ideológicos. Y de esa manera lo que nos dicen Gibbons y Nowotny, no voy a profundizar en esto, simplemente para que ustedes entiendan a qué se refiere Pestre cuando critica esta postura, es que en definitiva esa distinción entre ciencia 1 y ciencia 2, ciencia totalmente preocupada por su propia agenda, intereses propios, etc., y ciencia 2 tironeada por proyectos, políticas públicas, etc., en realidad es una distinción artificial y en última instancia errónea. Y yo, modestamente, comparto la posición de Pestre. Es decir, las ciencias siempre, de diferente manera desde luego, siempre estuvieron al servicio de determinados intereses políticos, económicos y sociales. El hecho de que, como disciplinas científicas, muchas de ellas hayan logrado una cierta autonomía y por tanto cierta capacidad para generar una agenda donde la participación de los propios científicos sea central, no quita, no excluye que esa agenda también esté vinculada, ¿verdad?, a intereses de tipo más general. Y voy a ir cerrando esto, y a cuenta de lo que obviamente voy a desarrollar con más detalle a partir de la sesión próxima, que me la voy a tomar íntegramente los dos bloques, es, por ejemplo, la fundación de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Digo porque es algo próximo, por lo menos a muchos de los participantes de este seminario, que obviamente cursan en la Facultad de Información y Comunicación. La licenciatura en Ciencia de la Comunicación es creada en el año 1986, un año y pico después de la salida de la dictadura, de la terrible dictadura militar que padecimos entre el 73 y el 84. Fue obviamente un reclamo de quienes estaban interesados en el desarrollo de esa disciplina, es decir, la comunicación, ya sea periodística, audiovisual, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero también era una gran preocupación por parte de los poderes públicos, quienes veían que una adecuada preparación de comunicadores era esencial, o es esencial, no es que era, sigue siendo, es esencial para el desarrollo de una democracia que en ese momento estaba resurgiendo luego de 11 años de dictadura. Entonces, vean ustedes cómo se conjugan intereses. Este es simplemente un ejemplo, uno puede poner muchos más, desde luego, ¿no? Cómo se conjugan intereses. Por un lado, el interés
de los propios comunicadores, ¿verdad?, que desean profundizar teóricamente y prácticamente en su disciplina, a efectos de profesionalmente mejorar, lo cual es totalmente elogiable, desde luego, ¿verdad? Y por lo tanto crear una carrera universitaria que respondiera a esas intenciones. Recuerdo brevemente que en el año 79 se crea una especie de EFESIO en la UTU, luego la UTU lo reformó, que era la carrera de periodista, con unos docentes de pésima calidad, pero bueno, eso sucedía en plena dictadura, ¿verdad? Digo porque yo fui víctima de eso durante pocos meses, por suerte. Pero vean entonces cómo se conjuga, ¿verdad?, el interés de los propios profesionales y de quienes todavía no lo eran, pero que deseaban serlo, con los intereses de una universidad que entendía que era totalmente pertinente el desarrollo de una carrera en comunicación, porque respondía a una necesidad actual. Es decir, hoy por hoy nuestra ventana al mundo, más que la ventana real, es la ventana virtual de la televisión, de Internet, etc. Ya en el año 86, Internet obviamente tenía un muy escaso desarrollo, pero sí la televisión, sí la radio, etc., ¿verdad? Y entonces, digamos, ¿cómo se conjugan esos intereses a efectos de generar una institucionalidad, que dé desarrollo a una carrera que aborde de manera científica los problemas de la comunicación? Luego ustedes juzgarán si eso fue correcto o no, pero eso es otra historia. Simplemente lo que estoy señalando es cómo las agendas de desarrollo científico y científico-tecnológico, si bien tienen o juegan un fuerte papel los propios científicos o los que aspiran a hacerlo, también juegan un fuerte papel los poderes públicos, las clases hegemónicas, que ven en ciertos desarrollos, no en todos, porque a nadie se le ocurrió crear una carrera de quiromancia, por ejemplo, o de astrología, porque se entiende que eso no corresponde. Es decir, cómo hay una conjunción de intereses entre lo público, lo privado, deseo de desarrollo académico, deseo de que esos académicos o esos profesionales se inserten adecuadamente en la vida pública para la generación institucional de una disciplina, o sea, institucionalizar el estudio de una disciplina. Vaya simplemente como ejemplo. Por supuesto, esto da para mucho más, pero me queda menos de un minuto. Entonces, a lo que los invito es a que relean lo que lo han hecho, los que no lo han hecho, lean el texto de Pestre, es muy interesante, por cierto, y lo que vamos a hacer a partir de la clase próxima es hacer lo mismo que hace él. Bueno, esta es la realidad presente. ¿Cómo llegamos a esta realidad presente? ¿Cómo hubo un desarrollo desde el siglo XV hasta la actualidad que nos pone a nosotros en el PENTI y que pone a los países centrales en políticas científico-tecnológicas de mucha enjundia, de mucho impacto? Así que deben quedar segundos entonces. Simplemente los despido, les agradezco la participación y nos vemos el martes próximo.